Que Dios nos bendiga en esta tarde y tengo la convicción de que seremos bendecidos por su palabra, por la palabra de Dios. Y quiero iniciar la meditación de hoy con una pregunta muy sencilla. ¿Por qué le gustaría a usted que lo recordaran cuando mueran? ¿Cuáles cosas usted desea que sus seres queridos les recuerden cuando usted parta de este mundo? ¿Qué idea dejaría usted en los hermanos, en sus vecinos, cuando usted vaya a morar con el Señor? O más aún, si usted muere ahora mismo, ¿qué usted dejaría en las mentes de los demás? ¿Por qué le recordarían? ¿Le recordarían por aquel hermano que nunca venía a la iglesia? ¿Le recordarían por el corte de su pelo, por sus ojos? ¿Le recordarían por aquel que come mucho o que nunca saluda o que siempre está alegre? Si usted parte ahora mismo, ¿qué usted dejaría en las mentes nuestras? O si yo parto, ¿qué dejaría en las mentes de ustedes? Bueno, pues en la historia algunos han dejado rastro como artistas, como grandes conquistadores, como lo fue Alejandro el Grande, como el gran descubridor Cristóbal Colón, como alguien bondadosa como fue la Madre Teresa de Calcuta que ayudaba a los demás. Recuerdo que en mi barrio murió un señor que era recordado por aquel que siempre estaba sentado a la puerta de su casa. Siempre que usted pasaba por ahí, él estaba sentado en esa silla en la puerta de su casa. Usted podía pasar en la mañana, al mediodía, en la tarde, bueno, en las noches, él se iba a dormir para descansar de todo el día estar sentado en esa silla. Era aquel que siempre estaba sentado en la puerta de su casa. Pues, queridos hermanos, en la Biblia también hay personajes que son recordados por algunas cualidades, como Abraham, que era el padre o el hombre de la fe; Moisés, el hombre manso y amigo de Dios; José, aquel que era fiel a Dios y que huyó de la mujer de Potifar. Pero hay otros, como Josué, que fue un gran valiente también. Y dentro de esos está el Señor Jesucristo, que vivió de una manera digna y perfecta también, que es recordado por toda su vida y todo lo que estuvo aquí en la tierra. Pero hay un personaje que quiero que nos concentremos en esta tarde y es Daniel. Daniel también tiene sus cualidades por las cuales el Espíritu Santo quiere que nosotros en esta tarde lo recordemos por las cosas que él tuvo, las cualidades. Y quiero que nos enfoquemos en las convicciones de Daniel. ¿Cuáles convicciones tenía Daniel? Y vamos a recordar a ese personaje por esta cualidad. Daniel era un personaje de muchas convicciones. Vamos a leer en el libro de Daniel, en el capítulo 1, pero antes vamos a orar encomendando este tiempo a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que uses tu palabra, que seamos bendecidos, Señor, bañados a través de ella. Reconocemos nuestra insuficiencia de poder interpretarla, de poder conocerla, de poder saber el significado exacto que tú tienes en ella, Señor. Pero te pedimos en el nombre de Jesús que abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento para comprenderla, Señor. Y sobre todas las cosas, danos un espíritu humilde y un espíritu de tal manera que podamos aplicarla y que ella se quede grabada en nuestros corazones. Abre, Señor, nuestros corazones, que aquellas cosas que impidan que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones, que sean removidos en esta misma hora, Señor, a través del Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús, en quien te damos las gracias. Amén. El libro de Daniel, donde estaremos en esta tarde enfocados, vamos a ver cuáles convicciones tenía Daniel que nosotros como creyentes debemos imitar en el día de hoy
Y ojalá que cuando alguno de nosotros parta de este mundo y deje esta tierra, seamos recordados por esta cualidad, por las convicciones que usted tenía como hermano cuando estaba en la tierra. Dice el capítulo 1 de Daniel, el versículo 1, y voy a pedir por favor que me ayuden con el abanico. Daniel capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. No solamente Nabucodonosor se llevó los utensilios que estaban en la casa de Dios a cargo en ese tiempo de los sacerdotes y bajo el mandato de Joacim, sino que todos aquellos jóvenes en quien ellos entendían que eran capaces de estar en la corte real de Nabucodonosor, también los llevaron cautivos. Y dice en el capítulo 5, y les señaló el rey ración para cada día, esto es, a los muchachos a quienes se llevaron cautivos en aquel lugar. Dentro de ellos estaba Daniel. Y aquí, hermanos, la primera convicción de lo que estaba convencido Daniel en aquel tiempo era que él estaba bien convencido de sus creencias. Miren el versículo 5. Dice que el rey le señaló ración para cada día a estos jóvenes de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al rey de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Para estos jóvenes era bien difícil estar en ese lugar, puesto que no solamente estaban cautivos, sino que estaban en una tierra extraña, de los cuales ellos no eran de ese lugar o no tenían sus raíces allí. Para ellos era muy difícil mantener sus convicciones, sus creencias. Y recordemos que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, tenía grandes convicciones de Dios. Ellos creían que Dios era el único soberano en la tierra. Ellos creían que Dios había creado el universo. Ellos creían que Él era el único digno de brindarle adoración y al único a quien se le debía orar. Ahora, estos jóvenes, a pesar de estar allí en ese lugar cautivos y en una tierra extraña, ellos no se acongojaron, ellos no se debilitaron, sino que dijeron, bueno, ya estamos aquí, vamos entonces a poner en acción nuestras creencias. Ellos no dijeron, bueno, ahora que estamos lejos de papá y lejos de mamá, vamos a hacer lo que sea porque nadie nos verá. Ellos no dijeron, ahora que estamos en un pueblo lejano y allí no están nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros padres, ahora podemos involucrarnos en cualquier actividad que no sea de creyentes. Y ellos lo podían hacer en ese lugar, porque nadie los iba a acusar. Pero esa no fue la decisión de estos jóvenes. Esto no fue lo que ellos tomaron en cuenta al momento de estar allí. Ellos, influenciados por Daniel, propusieron no contaminarse. Ahora noten, y si ustedes pudieron notar el versículo 6 y el versículo 7, que a ellos le cambiaron el nombre. Esto es sumamente importante porque era costumbre de los judíos ponerle el nombre a un hijo o a una hija de acuerdo a una obra especial que el Señor había hecho en ellos, o algo que de acuerdo a una hazaña que tal vez ellos hicieran o que el Señor se había manifestado en sus vidas. Ellos ponían ese nombre a ese niño o a esa niña, pero también
algo que ellos esperaban en fe, le ponían bajo ese mandato, bajo esa convicción de fe, le ponían ese nombre a ese niño. Hoy vemos que no es así. A nuestros hijos nosotros empezamos a combinar el nombre del papá con la mamá, el nombre del abuelo con la tía, el nombre de la tía con la hermana, y salen unos nombres que a veces nos sorprendemos. Bueno, el hijo mío más grande es una combinación de esas cosas. Pero hay nombres que ni siquiera los padres lo pueden mencionar de tan complicados que son. Pero en los judíos no era así. Miren bien, a Daniel, dice el versículo 7, a Daniel le pusieron Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Ahora, ¿qué significaban estos nombres? Bueno, Daniel significa Dios es mi juez. Dios es mi juez. Ahora, él le cambiaron el nombre por Belsasar, que significa Bel protege su vida. Y ese personaje Bel era un dios pagano de aquel entonces, de ese pueblo. Ananías significa Jehová es gracia. Jehová es gracia. Pero a él le cambiaron el nombre por Sadrach, que significa el mandato del dios lunar. Pero también a Misael, este nombre significa ¿quién como Dios? Se lo cambiaron por Mesac, ¿quién es como Ahú? Que era un dios pagano también. Y al último Azarías, que es Jehová es mi ayudador, lo cambiaron por Abed-nego, que significa el siervo de Nego, que también era un dios pagano. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Para qué mencionamos estos significados? Bueno, a estos jóvenes le pudieron cambiar el nombre, le pudieron cambiar su tierra, su ambiente, pero no sus creencias. A pesar de que allí a estos jóvenes, a Daniel no se le decía Daniel, Dios es mi juez, sino a Daniel se le decía, Bel protege su vida. A pesar de eso, él no vivió de acuerdo a ese nombre que le pusieron. Pero también a Azarías, Jehová es mi ayudador, él no actuó como el nuevo nombre que le pusieron, el siervo de Nego. En ningún momento Azarías, en ningún momento actuó bajo la convicción de este nombre que le pusieron en Babilonia. Por lo que esto significa, hermanos, que estos jóvenes estaban bien arraigados en sus creencias y ellos estaban bien claros de lo que ellos creían y de lo que les había enseñado. Ahora bien, el cambio de estos nombres y de estos jóvenes mantener sus creencias, a pesar de estar en una tierra que no era su tierra, a pesar de estar en un ambiente pagano, no el de adorar a Dios como se hacía en Israel, a mí me llega a la mente y me pone a pensar dos cosas. Primero, ¿cómo actuamos nosotros cuando estamos solos? ¿Cómo actuamos nosotros cuando nadie nos está viendo? Cuando estamos lejos de aquellos, tal vez a quienes le tenemos respeto, que si al momento de hacer algo cuando estamos solos, lo hiciéramos delante de X personas, se nos caería la cara de vergüenza. Pero hermano, ¿le tenemos más respeto a alguna persona que a Dios?